Smart Football con Juan Carlos Solano. ¿Qué tal, amigos de Smart Football? Nuevamente nos encontramos con todos ustedes pasándola muy bien hablando de fútbol. Recuerden que este podcast fue hecho con la intención de hablar en términos también como lo hacen los entrenadores de fútbol. En esta ocasión tenemos el honor, el gusto de tomar teléfono y llamar hasta Guatemala, porque ahí se encuentra el profesor Ronald Gómez, costarricense, lo recordamos, jugó Copa del Mundo con la selección de Costa Rica, Copa Mundial de Clubes también. Bueno, ¿quién nos recuerda los tiros libres de Ronald? Pero ahora vamos a conversar con el Ronald entrenador, con el Ronald profesor, y que en esta ocasión nos da el gusto de verdad de tenerlo, y vamos a hablar de un tema muy interesante, porque también creo que él lo utiliza en su equipo allá en Guatemala, que es el sistema de juego 1-4-3-3. Profesor Ronald Gómez, bienvenido a Smart Football. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se encuentra en este periodo de pandemia de COVID-19? ¿Qué tal? Buenas, Juan Carlos, un saludo. La verdad que contento de estar en la charla. Bueno, la verdad que en este momento estamos un poco tristes porque el fútbol acá en Guatemala pues se va a suspender. Prácticamente ya la liga va a quedar suspendida y bueno, esperar a que arranque el próximo torneo, que probablemente va a ser en agosto. Claro, bueno, a renovarse, ¿no? A reinventarse. Desafortunadamente en este momento donde creo, Ronald, que bueno, a excepción de Costa Rica y Alemania y bueno, posteriormente Inglaterra, España, el resto del mundo ha tomado la decisión de ponerle un punto final a sus campeonatos. Ronald, hablando de sistemas de juego, yo quiero empezar, bueno, definiendo qué es un sistema de juego. Lo hemos tratado en otros podcasts, pero lo vamos a tocar nuevamente. Sistema de juego como la disposición espacial que ocupa un equipo en el campo de juego, cantidad de jugadores que serán utilizados por líneas o en cada bloque, como base eficaz para la evolución de los distintos movimientos a realizar en los 4 momentos del fútbol, tanto para explotar las virtudes del propio equipo como para contrarrestar las del adversario. ¿Te sienta, te gusta, te parece bien esa definición de sistema de juego, profesor Ronald? Bueno, sí, yo creo que es una definición bastante completa, ¿no? Bastante acorde a lo que llamamos sistema de juego, ¿verdad? Probablemente los sistemas de juego, pues, hay muchas variantes, pero creo que el 4-3-3 es un sistema bastante bonito para trabajarlo, pero es muy complicado. Es un sistema que tiene muchas cosas para poder trabajarlo, ya que no es tan fácil manejar el sistema 4-3-3 por muchas variantes que se deben tener durante el entrenamiento y durante un partido, ¿verdad? Uh-huh. Profesor, y yo creo que a usted le cae como anillo al dedo, ¿verdad? Porque es un sistema que usted ha adoptado mucho y que, profesor, podemos definirlo como un sistema de posesión, porque su estrategia es buscar y poseer una máxima amplitud sobre el terreno de juego, claramente para ofrecer más y mayores posibilidades de gol o de finalización al poseedor del balón. Sí, probablemente es un sistema donde hay que ampliar mucho el campo, donde tiene que haber mucha amplitud de diferentes circunstancias, ya sea en etapa de inicio, en etapa intermedia, en el ataque. Entonces es una combinación de espacios, es una combinación del estar y el no estar, ¿verdad? Porque hay momentos en que estás en movimiento, en un espacio, pero a veces tenés que llegar a ese espacio. Entonces, este sistema nos provee la posibilidad de manejar ese tipo de movimientos que son importantísimos durante el partido para que el sistema pues pueda ser manejado de la mejor manera. Profesor, aquí voy a mencionar algunas fortalezas de este sistema y luego podemos hablar un poco también de las debilidades. Vamos a ver si concordamos y claramente, profesor, para que las pueda explicar. La fortaleza del sistema 1-4-3-3, bueno, lo hablábamos, ideal para desarrollar una buena fase de ataque, respeta los principios de la táctica ofensiva, garantiza mucho espacio sobre el frente ofensivo, inserciones y penetraciones por parte de los laterales, de los interiores, de los extremos y de los delanteros. Y yo quiero hacer aquí hincapié, profesor Gómez, porque hemos observado cómo en el mundo, en el sistema, y creo que también lo he observado en algunos partidos que los he visto, profesor, que usted dirige, a los laterales terminar cerrando como interiores y a los extremos abiertos cumpliendo como esa función de laterales. Esa es como una de las fortalezas que podemos recalcarle de este sistema. Bueno, yo creo que sí, o sea, dentro de este sistema los laterales casi que son los jugadores más importantes. O sea, dentro de este sistema los laterales
son muy, pero muy importantes dentro del modelo de juego a adoptar en la parte táctica, ¿verdad? Me parece que sí. Muchas veces vemos que los laterales terminan, en cierto modo, dependiendo cómo estén los puntas por fuera, entrando por dentro, entrando por fuera. Entonces, es un movimiento donde hay que sincronizarlo bien, donde dentro de la intensidad táctica va a ser importante que estos dos jugadores lo sepan y lo entiendan bien, porque es una combinación entre el extremo y el lateral para poder hacer que el movimiento salga bien. Entonces, ahí vamos también a que dentro de ese mismo movimiento donde el lateral coge hacia adentro y el extremo hacia afuera, muchas veces el lateral termina como un centro delantero también, que es una cosa que tal vez a muchos no les gusta, pero a algunos nos gusta. Entonces me parece que es un movimiento muy, muy importante en la parte ofensiva de este sistema, y al revés, ¿verdad? Cuando el extremo coge hacia adentro, el lateral pues pasa por fuera, y es un movimiento importantísimo dentro del modelo que pueda tener cada entrenador. Uh-huh. Profesor, sobre ese particular, a la hora de que los laterales, bueno, toman hacia adentro, ¿verdad? Y van cerrando al área para llegar a finalizar la jugada, ¿cuál es la función de los mediocentros o de los volantes, como se conocen en Costa Rica? ¿Usted le gusta, profesor, que ese volante en ese sistema de juego llegue a pisar el área, llegue a cerrar la jugada que han elaborado por los costados previamente, o que el comportamiento sea como más de vigilancia por aquello de perder la pelota y que el equipo monte un contraataque claramente en transición? Bueno, eso va a ser importante, el que los interiores, los que juegan por dentro, entiendan en qué momento y en qué fase está lateral. Entonces, hay un momento en que el 5 es el que se encarga básicamente de hacer el equilibrio. ¿Para qué? Para que el interior contrario, donde se juega, por ejemplo, en este caso, iríamos con el lateral derecho, el interior por el lado izquierdo prácticamente está dentro del área, el otro interior llegaría a hacer el equilibrio cerca del área, y el 5 lo mandamos básicamente a que haga el equilibrio por la zona donde se fue el lateral y donde se fue el extremo. ¿Para qué? Porque si hay algún rechace, esa zona no queda descubierta. Tenemos al otro interior fuera del área tratando de recoger el rechace del rival, pero el interior del lado contrario prácticamente está dentro del área esperando el centro. Entonces ahí tenemos un equilibrio, más las vigilancias de los defensas centrales que los hacemos llegar pues al campo del rival para que estemos cerca y podamos parar la jugada o volver a armar otra vez el ataque en caso de que el rival rechace. Profesor, hablamos entonces de que prácticamente todo su equipo a la hora de que están en el momento con pelota, o sea, en el momento de fase ofensiva, está tirado en territorio contrario, o sea, su línea defensiva prácticamente está delante del medio campo en territorio ajeno. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que acortar el campo para no poder tomar los contragolpes, que hay muchas veces en estas situaciones, en este sistema, cuando vas atacando y no quedas bien equilibrado, los rivales te pueden joder mucho. Entonces, en contragolpes, ahí o paramos la jugada o volvemos a coger el rechace para volver a armar otra vez el ataque. Entonces, hay que estar corto. Los centrales prácticamente están en medio campo, inclusive uno de los centrales, si hay un solo atacante, pues está un poquito más adelantado, y si el lateral contrario pues no llegó al área, pues está prácticamente haciendo un segundo contención en el medio campo. Profesor, ahora quiero mencionarle lo siguiente, el conocimiento táctico, el conocimiento de vamos a ver, lo que se conoce como velocidad cognitiva, ¿verdad? Y la parte cognitiva del jugador. ¿Cuánto importancia le da para poder manejar este sistema? Porque hemos hablado que es un sistema muy ofensivo, que, bueno, privilegia la amplitud, sobre todo a la hora del ataque por los extremos, pero ocupas jugadores con una inteligencia táctica, una inteligencia, bueno, un desarrollo cognitivo importante para poder saber utilizar esas herramientas que les das y que entonces, bueno, pues el sistema se juegue de la manera que usted quiere. Sí, exactamente. Yo creo que está claro. Este sistema se necesitan primero entender el juego. Necesitamos jugadores que entiendan el juego. Y segundo, necesitamos jugadores que a la hora de la intensidad táctica sean muy buenos. Entonces, si nosotros no tenemos jugadores que entiendan el juego, que se sepan el juego, que sepan estas situaciones dentro del campo, este sistema prácticamente no va a funcionar. Y aparte, si la intensidad táctica no se soluciona dentro del campo o no la ponemos en práctica dentro del campo, yo creo que este sistema es difícil de aplicar.
¿A qué me refiero con intensidad táctica? Me refiero que muchas veces tenemos movimientos claros dentro del campo, movimientos donde están establecidos, movimientos donde se trabajan, donde están hechos durante la semana para poder que salgan el día del partido. Y si con solo un jugador que no sepa aplicar esa intensidad táctica, ya perdimos prácticamente todo el trabajo que se ha hecho. Entonces necesitamos jugadores que tengan esa intensidad táctica, que tengan esa inteligencia y que tengan sobre todo, que sepan el juego, para poder aplicar esa amplitud, para poder hacer los intercambios, para poder entender en el momento en que hay que tener posesión, en el momento en que hay que atacar, darle vuelta de un lado para otro. Todas esas situaciones nosotros llamamos intensidad táctica. Sí, claro. No, yo creo que usted dio en el punto, definitivamente, porque ahora yo creo que, profesor, aquí lo más importante y que quizás a algunos se les ha olvidado o no quieren aprenderlo es saber conocer el juego, o sea, saber jugar el juego, que eso va a marcar mucho la diferencia, que se ha confundido que quizás jugar al fútbol es correr y correr y bueno, creo que en algunos casos ha sido demostrado que más bien es como lo contrario, saber jugar el juego, estar ubicado en los momentos justos del juego, saber leer los momentos del juego y demás. Profesor, y en un cierre de este sistema 1-4-3-3, hablamos de las variantes del sistema, algunas, bueno, hay muchas, pero he visto 1-3-1-3-3, una variante, 1-4-3-1-2, otra variante, que también permite, sobre todo, porque sabemos que cuando inicia el partido, el sistema está 1-4-3-3, pero quizás no es como se finaliza el partido con esa misma alineación. Sí, bueno, el sistema es simple y sencillamente usted lo pone en el campo, pone el modelo ahí, 1, 4, 3, 3, pero dentro del campo hay una cantidad de movimientos establecidas que prácticamente a veces se quedan con 2 en el medio, a veces quedamos con 4 arriba, a veces quedamos 4 por un lado y 2 abriendo al otro lado, a propósito, o sea, se hace todo a propósito para traer al rival a ese lugar. Entonces ya el sistema ahí prácticamente cambia un montón de variantes, ¿no? O sea, dependiendo de lo que vos quieras, lo que vas a hacer y cómo va a ser el rival, qué le vas a hacer al rival, pues a veces el sistema queda en segundo plano, ¿no? Pero la formación y el movimiento de los jugadores hace que eso pues no esté muy claro, digamos, en el momento en que se tiene el balón. Lógicamente, en una fase defensiva, pues ya el 1-4-3-3 prácticamente se convierte en 1-4-5-1 probablemente, ¿verdad? Entonces hay muchos cambios durante el partido, durante los tramos del encuentro que hacen que el sistema pase a un segundo plano. Y ahí nos queda sin duda alguna, profesor, la pelota picando porque el tema está bueno. Acá se nos agota el tiempo en este primer podcast que tendremos, profesor, con usted. Así que hablamos de sistema 1-4-3-3. Profesor Ronald Gómez, gracias y nos escuchamos próximamente, ya casi en el siguiente podcast donde hablaremos otro tema. Al abrazo a la distancia, profesor, y muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos. Un abrazo.